Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de los pedagogos y necesariamente de la pedagogía. Hemos hablado mucho de la formación, de la educación y tangencialmente hemos abordado el tema de la pedagogía. Sin embargo, me parece importante hacer precisiones porque estamos viviendo una situación educativa que me parece es complicada y no solo derivada de la pandemia, ¿no? Que trajo muchas implicaciones a la educación, la cuestión de la presencialidad, el manejo de la disciplina, la autoridad, el uso de la tecnología, fueron aspectos que se han presentado más complicadamente y complejamente para los profesores, profesoras en las escuelas. Y por otro lado, no, más bien, no solo decía derivado de la pandemia, sino ya antes venía una serie de problemáticas en materia educativa. Y tiene que ver con la autoridad, con la disciplina, con lo que llamamos el diseño curricular, el trabajo con los planes de estudio, con las materias, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la Internet ha ofrecido una serie de buscadores en los que aparentemente uno encuentra el conocimiento. Y como ya he comentado, en realidad lo que ahí encontramos es información. Si la persona no está preparada, capacitada, si no tiene una formación previa, todo aquello le va a parecer totalmente incomprensible y va a hacer interpretaciones equivocadas acerca de eso, ¿no? Entonces hay un aspecto a mí que me parece que debemos de cuidar mucho en cuanto a la tecnología en lo particular, porque las autoridades educativas, directores de escuela, profesores incluso piensan que la tecnología va a resolver los problemas y no es así. Como ya comenté también en otras ocasiones, la tecnología es una herramienta y la podemos saber usar o no, la podemos aprovechar al máximo o no. Entonces hablar de la pedagogía nos sitúa en el tema fundamental de las escuelas y de las familias, diría, en el tema de la educación. Eh, la pedagogía es para mí una disciplina artística que se dedica precisamente a trabajar, a comprender, a explicar, a resolver todo lo que tiene que ver con el arte de la educación. Porque la educación es un arte. Para la educación no hay fórmulas, no hay reglas establecidas que te aseguren que va a pasar algo. No hay una causa-efecto, por eso no es una ciencia. La educación es un arte, es saber en qué momento decir, en qué momento expresar, en qué momento trabajar ciertos tópicos, ¿no? Decía Rossi, no recuerdo el nombre, en la toma de posesión de La Vista, de este músico mexicano, cuando ingresó al Colegio Nacional, decía que la educación es como dirigir una sinfonía, ¿no? Hay ritmos, hay silencios, hay distintas entonaciones y el director de la orquesta lo que hace al estar dirigiendo es precisamente dar la pauta para que cada quien sepa en qué momento tiene que tocar, en qué momento guardar silencio, pero fluye la melodía de tal manera que la vivimos precisamente como una actividad artística. Entonces, la educación, decían ellos, tanto La Vista compartía esta idea como Rossi, es precisamente ese arte, el arte de dejar que fluya el proceso educativo, que fluya la enseñanza y el aprendizaje en distintas situaciones y contextos. ¿Qué les corresponde entonces a los pedagogos? Crear las condiciones para que ese fluir se dé. Y crear las condiciones es establecer reglas, pautas, normas, pero también y sobre todo pensar creativamente que cada grupo es diferente, cada alumno es distinto, cada manejo de contenidos y cada contenido es totalmente distinto y que cada situación, cada horario de clases, cada día, cada semana que se trabaja es totalmente diferente. Es como un lienzo en blanco que hay que volver a pintar. Es como la página en la que hay que llenar de la partitura para que la música se cree. Es como tener el mármol y hacer la escultura. Eso deberíamos de pensar que es cada clase, cada día de trabajo educativo. ¿Por qué lo pienso así? Porque a lo largo de la historia, lo que los pedagogos más reconocidos y todavía hoy que siguen teniendo una vigencia
han planteado es precisamente que no se puede acartonar el proceso educativo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un libro que leí hace muchos años y me hizo estudiar pedagogía, el poema pedagógico que me recomendó mi hermana Genoveva. En aquel entonces me hizo pensar en estudiar pedagogía. Y el libro, fíjense el título, Poema pedagógico. Yo lo leí, es la historia de un pedagogo, Anton Makarenko, un pedagogo ruso, que creó comunas educativas en la Unión Soviética en el periodo de la Revolución Rusa. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, había muchos huérfanos, huérfanas, las escuelas destruidas, pocos maestros, y Makarenko como maestro creó una comuna. Posteriormente creó otra y escribió un libro que se llama Banderas en las Torres, pero en el poema pedagógico, que es su primera experiencia, él va manifestando precisamente cómo se va dando cuenta cada día en el trabajo con los chicos que se trata de llevar una situación tan creativa, tan espontánea, tan imaginativa, que cada uno requiere una respuesta diferente, ¿no? Y menciona en una situación que una comunera, como les llamaban en aquel entonces, que era un estudiante, pero al mismo tiempo vivían en la comuna porque se hizo internado, y un internado productivo, le dijo ella un día, le dijo, usted quiere que yo cambie, modifique mi vida, ¿verdad? Dice, y él le contestó, no, no es que quiera que cambies tu vida, lo que quiero es precisamente que repienses tu vida y tú decidirás si la cambias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la educación es arte porque no dirige, porque no se plantea un objetivo específico para decir, tengo que cumplir esto. Ese se va construyendo en el proceso y la obra de arte que salga de ahí será la vida de cada ser humano, ¿no? Esta idea viene precisamente también del pensamiento de Nietzsche, porque Nietzsche pensaba que la vida debería ser una obra de arte. Cada ser humano debería de construir su propia vida de tal manera que al morir dijera, estoy satisfecho y la quiero volver a vivir, ¿no? Vivir esa obra de arte. Borges, de una o de otra manera, también lo comparte. Cuando Borges dice que el rostro de un hombre cuando acaba de morir es la expresión de cómo fue su vida, ¿no? Cada día tenemos problemas, cada día hay situaciones conflictivas. La vida como obra de arte no quiere decir que todo sea bonito, todo sea bello. El arte también tiene escenas feas, pero que nos atrapan, nos emocionan, nos apasionan, ¿no? Entonces la vida es todo eso, la vida es cosas buenas, cosas malas, bellas, feas, etcétera, etcétera. La cuestión es cómo respondemos a ellas. Y precisamente ahí está la creación de la obra de arte. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago con lo que la vida me ha ofrecido precisamente para hablar, crear, expresarme de tal manera que fluya en esa vida, ¿no? Entonces, decía, el papel del pedagogo es crear las condiciones, las situaciones para que ese fluir suceda. En el aula está lo didáctico, pero lo didáctico está siempre aunado a lo pedagógico. Lo didáctico refiere a los cómo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Y con qué? ¿Con qué materiales? ¿Con qué libros? ¿Con qué recursos? ¿Con qué actividades? ¿No? A eso refiere lo didáctico. Responde siempre al cómo de la educación. Entonces, un maestro piensa que para aprender ciertos contenidos hay que leer un libro, hay que ver un video, hay que hacer un ejercicio, hay que discutir en grupos o hay que exponer la clase. Esos son los cómo. Lo didáctico es de qué manera ese cómo favorece la construcción del conocimiento que se espera. Pero, volviendo a la idea del arte, sabiendo que como cada niño, cada joven, cada señorita, etcétera, desarrolla su propio proceso, construye su conocimiento a su ritmo, no puedo imponer ritmos, no puedo decir, así va a acabar esto. Puedo decir, aquí está la situación, la condición para que cada alumno lo haga, para que cada alumno trabaje, pero cada alumno va a construir sus ideas, sus conocimientos, sus prejuicios incluso sobre lo que está aprendiendo o no, porque cada individualidad es una subjetividad.
Entonces, diríamos en ese sentido que cada subjetividad es una obra de arte. Ajá. A veces una obra de arte nos apasiona y decimos, qué maravilla, pero también a veces decimos, creo que no me quedó tan bien, ¿no? Esto también implica una parte importante. El docente, el pedagogo crea las condiciones, pero cada subjetividad pone algo de su parte. Si no pone esa parte, ese algo de su parte, evidentemente el proceso educativo no se va a realizar. Decía Makarenko, comparte Sabater esta idea, para educar a alguien hay que hacerlo educable. Es decir, hay que permitir que él se dé la posibilidad de querer educarse, ¿no? De querer aprender, de querer formarse, y que dé los pasos para ello. Hoy en día las circunstancias en las escuelas son muy difíciles, son complicadas para los maestros, porque los alumnos, las alumnas, al parecer no quieren ser educados. Al parecer, o sienten que ya están educados, o sienten que no necesitan ser educados, ¿no? O por lo menos no por los maestros, ¿no? Entonces se presenta una situación complicada porque por mejores condiciones que generen el aula, evidentemente no se posibilita la formación de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Y como decía, no se trata de una meta específica, se trata de que el ser humano desarrolle la plenitud de sus capacidades, de sus habilidades, sensibilidades, emociones. Y esa plenitud, ese desarrollo de la plenitud, seguramente generará vidas más satisfechas consigo misma. En este sentido, hablaría de varios pedagogos. Ya mencioné a Antón Makarenko, que escribió Poema Pedagógico y después Banderas en las Torres. Otro pedagogo ruso poco conocido, y a mí me parece que debería ser leído más, debería ser difundida su obra, fue Sujomlinsky. Sujomlinsky vivió en la misma época que Makarenko. Y quizás Makarenko opacó un poco la obra de Sujomlinsky, porque era más famoso, más conocido, surgió primero en el contexto de la Unión Soviética, ¿no? Pero Sujomlinsky tiene, el único libro que hay en español que yo conozco es una antología de su pensamiento pedagógico, que así se llama precisamente Pensamiento Pedagógico. Pero Sujomlinsky tiene una sensibilidad muy particular y tiene muy claro que la belleza y el arte ayudan en la conformación de la belleza humana, de la vida humana como obra de arte. Entonces yo les aconsejaría buscar Pensamiento Pedagógico. Obviamente en la red ya encontrarán este material, este libro, y bueno, encontrarán la vida de Sujomlinsky y qué otras cosas realizó, ¿no? Podemos hablar de Paulo Freire, evidentemente, el pedagogo brasileño, muy reconocido en América Latina durante muchos años, hoy no tan difundido como se requeriría, diríamos, por todo lo que está pasando en educación, pero que es muy reconocido también en la India, en África, donde realizó tareas importantes educativas. En Estados Unidos mismo hay una corriente de profesores, educadores, de pedagogos que siguen las ideas de Paulo Freire. Paulo Freire es conocido por su obra fundamental en materia de alfabetización, y a veces se le ha reducido a ello, a alfabetizar a los adultos, pero en realidad tiene una obra muy vasta. Tiene una serie de libros que nos hacen ver que se preocupó por muchos temas en educación y que siempre se actualizó. Por ejemplo, tiene uno sobre la posmodernidad en educación, tiene sobre la tolerancia, pedagogía de la tolerancia, tiene uno que se llama Pedagogía de la Esperanza, y ya el título hace suponer precisamente la idea de la educación como la posibilidad de crear una utopía que genere esperanza en la humanidad, en el ser humano, ¿no? Pedagogía del Oprimido, que fue de sus primeras obras, y donde expone prácticamente su planteamiento inicial, en fin, tiene una gran cantidad de textos, de libros, ¿no? Él estuvo en México, estuvo en el CREFAL, vino a dar cursos aquí, creó junto con Iván Illich un centro educativo, luego se separaron, Iván Illich siguió otra línea, también es un pedagogo muy interesante. Sus obras completas están publicadas por Fondo de Cultura Económica, pero Iván Illich iba más allá de los planteamientos de Freire. Iván Illich era radical, en serio. Él planteaba la desaparición de la escuela.
de la escuela como esa institución, decía él, que lo único que hace es generar títulos, diplomas, ¿no? Y decía, tendríamos que pensar en instituciones educativas, en centros escolares, en lugares donde pedagógicamente nos formáramos sin la necesidad de estar pensando en calificaciones, en títulos, en grados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Iván Illich rompió la institucionalidad de la escuela, planteando un esquema mucho más libre, diríamos, de la educación, ¿no? Es un pedagogo que vale la pena estudiar. Su principal libro conocido fue Un mundo sin escuelas, precisamente, ¿no? También latinoamericano. Él siguió trabajando en Cuernavaca después de que se separó de Freire, pero me parece que es un autor que vale la pena recuperar y leer. Entonces tenemos, decía, a Makarenko, a Sukholimsky, a Freire, a Iván Illich, ¿no? También hay un pedagogo, Freinet, que creó la llamada escuela Freinet, una de las vertientes de la llamada escuela activa, ¿no?, en Europa. Él tuvo que exiliarse en varios países debido a la guerra, al fascismo, ¿no? De Francia se trasladó a España, difundió las ideas pedagógicas de Freinet en España, y de España pasaron las ideas de Freinet a México. Hubo varios maestros y pedagogos que se formaron con él, tuvieron que huir de la guerra y venirse a radicar a México, y la vía de entrada fue Veracruz. Y esto es muy interesante porque Veracruz tiene una tradición pedagógica muy fuerte, ¿no? Que ahí se llevan a cabo los primeros congresos pedagógicos, y de Veracruz la vía directa a la Ciudad de México era por Puebla, ¿no? Entonces, Veracruz, Puebla, México fueron ciudades con mucha tradición pedagógica que luego se difundió a otras partes del país. Fernando de Tapia es uno de los pedagogos seguidores de Freinet, que defendía mucho también esta parte de la educación como libertad y podríamos decir como obra de arte, ¿no? Freinet fue creador de ya recordarán, los que son de mi generación, la cooperativa escolar, la introducción de la imprenta en la escuela, el cooperativismo y la idea de algo que hoy parece que hasta espanta, diríamos, que es el trabajo. Y la idea del trabajo como forjadora del ser humano, que era una idea que prevalecía a fines del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX. El mundo posmoderno vino a romper la idea del trabajo como la vertiente que nos forma como seres humanos. Y hoy parece que la gente quiere ganar dinero sin trabajar, o trabajando lo menos posible. Pero el trabajo implica disciplina, responsabilidad, hábitos, manejo de herramientas, de conocimientos. Entonces Freinet habló mucho precisamente de la importancia del trabajo, ¿no? Igual Makarenko en las comunidades, en las comunas. Más recientemente en la India, Rabindranath Tagore, el premio Nobel de Literatura, fundó escuela. Él no era pedagogo de formación, no fue profesor de formación, sino era poeta. Pero a partir de su experiencia escolar, él decía que necesitaba crear otro tipo de instituciones educativas y creó escuelas en la India, ¿no? Igual que Gandhi. Y parte de sus ideas era, uno, que los niños durante los primeros años no estuvieran encerrados en un salón, sino que aprendieran en la naturaleza, en contacto directo con la naturaleza. Que tocaran, palparan, sintieran, acariciaran a las vacas, a las gallinas, vieran cómo ponen los huevos, etcétera, etcétera. O sea, todo un mundo en el cual el niño iba a ver la obra de la naturaleza. Y a partir de eso, iba a querer aprender sobre ello, y entonces ya después del tiempo que fuera necesario, pasarían a un aula a estudiar formalmente. Pero formalmente es un decir, porque él formaba a los niños abajo de un árbol o en el salón en círculo, rompía todo el esquema clásico de nuestras escuelas de sentarse de tal manera, de que incluso a mí me tocó que los aplicados hasta adelante y los burros hasta atrás, nunca supe por qué, si porque rebuznábamos y entonces se oía muy fuerte. La cosa es que había una idea de clasificación de los alumnos.
Tagore rompe esta idea, igual que Gandhi. No se trata de clasificar, se trata de aprender que cada niño era un ser humano con intereses, historias, biografías, pasiones, gustos diferentes. También pensaba en la importancia del arte, como poeta que era, ¿no? Entonces le dio mucha importancia a la poesía, y la poesía en general en la India tiene una importancia muy grande en términos de la tradición estética de la India, ¿no? Para la India el esteta es el que aprecia la obra de arte, le llaman rasika, porque viene de los rasas, de estas emociones que derivan de los babas y que generan una actitud determinada del ser humano, ¿no? Entonces Tagore es otro de los pedagogos importantes que habría que leer, su obra poética también. No escribió sobre pedagogía. Octavio Paz tiene un artículo sobre Rabindranath Tagore, de su obra y demás. Vasconcelos lo conoció y lo difundió en México cuando las caravanas culturales. Vasconcelos también fue un gran pedagogo mexicano. Ya tendremos ocasión en otro programa de hablar de su obra. Muchas gracias.